Bueno, damos la bienvenida a quienes nos ven. Damos la bienvenida a quienes nos ven a través de las redes sociales. Nosotros ya comenzamos nuestra reunión hace un ratito. Todavía, gracias a Dios, podemos tener reuniones presenciales en la fase que corresponde a nuestra región, no dejando de tomar todas las medidas que se exigen, obviamente, respecto a la distancia social, y tenemos unos modelos ahí tomando la temperatura y entregando alcohol gel como debe ser. Así es que damos la bienvenida a quienes no vienen a este lugar, pero nos ven a través de las redes sociales. Vamos a entrar de lleno en el consejo de la palabra del Señor que nos corresponde el día de hoy. Así que abra su Biblia en la segunda carta de Corintios. Para todos los que nos siguen y para usted que viene domingo a domingo aquí con nosotros, sabe que estamos en el capítulo 11 de Segunda de Corintios. Y vamos a leer el día de hoy desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, del versículo 5 al versículo 11. Dice la palabra del Señor: y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en las palabras, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impondrá esta mi gloria, no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Oremos un momento más. Padre, te alabo y te bendigo porque podamos tener tu palabra y porque podemos estar un domingo más reunidos para atender a ella, Señor, para poner nuestra mirada en ella, Señor. Qué hermoso es que tú pongas este deseo en nuestro corazón de querer aprender de ti, de querer saber más de ti, de querer ser guiados por ti, Señor. Perdona nuestra torpeza, perdona, Señor, nuestras debilidades, porque reconocemos que deberíamos tener una búsqueda mucho más profunda, pero al mismo tiempo te alabamos, Dios, porque si no fuera porque tú pones este deseo en nuestro corazón, nosotros estaríamos en cualquier otro lugar, nosotros no estaríamos aquí. Aún pones temor en nuestro corazón de ti, sabiendo que tu palabra es verdad y que por ella necesitamos ser alimentados y dirigidos. Gracias te doy, te ruego que me guíes, que me ayudes, Señor, a compartir tu palabra y que ayudes a mis hermanos a poder comprenderla, a poder recibirla en sus corazones y a ponerla por obra, Señor. Así también yo te lo pido para mi vida. Gracias, Dios, que tu palabra sea prosperada en este lugar, que tu palabra sea prosperada a través de las redes sociales, Señor, que pueda llegar a muchas más personas, Señor, así como hemos visto que personas se han acercado al escuchar las predicaciones, Señor. Pero te ruego, Dios, que muchos más puedan ser alcanzados con tu verdad en esta ciudad, que tu reino venga a nosotros y se haga tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Para los que han escuchado las predicaciones de los domingos ya conocen el contexto de lo que Pablo está hablando, ¿cierto? Pablo viene defendiéndose, respondiendo a comentarios y actitudes que habían tenido falsos maestros, falsos apóstoles que habían ingresado a la iglesia de Corinto una vez que Pablo había salido a continuar con su obra misionera. Pablo había creado, o mejor dicho, había formado esta iglesia en Corinto con su predicación, había trabajado 1 año y medio en ese lugar y había partido para seguir trabajando en otros lugares, para seguir con su apostolado. Él tenía una misión. Cristo le dijo: te enviaré a los gentiles, a los que no conocen de la historia de Abraham, de Isaac, a los que no pertenecen al pueblo de Israel. Te enviaré para que cuentes mi buena noticia, mi buena nueva. Y él había llegado a Corinto, una ciudad grande, una ciudad portuaria, una ciudad para ese tiempo de unos 200.000 habitantes, que para nosotros sigue siendo grande, ¿cierto? Si lo comparamos, una ciudad quizá como La Serena, como Viña del Mar, un poquito menos, pero grande.
grande en cantidad de número. Y Pablo llega con el Evangelio y establece ahí una iglesia, trabaja 1 año y medio y luego parte. Y a su salida entran estos falsos maestros, llegan hombres con títulos de apóstoles, títulos cartas de recomendación, como diciendo, venimos a enseñarles ahora mejor, de una manera más correcta el Evangelio. Y empezaron a atacar la autoridad de Pablo, el apóstol, porque lo necesitaban, porque mientras la iglesia estuviera, firme en las enseñanzas de Pablo, las enseñanzas de estos falsos apóstoles no iban a tener lugar. Pero ocurrió un problema, que estos hermanos empezaron a ser encantados, sus oídos, con las palabras de estos falsos apóstoles, con las estrategias que estos hombres usaban, y empezaron a desviarles del verdadero evangelio. Y empezaron a generar confusión y problemas. Pablo se está defendiendo de ataques que estos hombres hacían contra su persona y comentarios, y al mismo tiempo está tratando de exponer el error y de que la iglesia reaccione y se dé cuenta de que debe rechazarles como falsos predicadores, como falsos apóstoles. Entonces el versículo 5 parte diciendo, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Aquí Pablo usa de ironía para referirse a estos hombres que se autoproclamaban apóstoles y decían tener una autoridad superior a la que Pablo tenía. Ellos despreciaban a Pablo, ya lo vimos domingos anteriores, lo despreciaban por su apariencia física y por su oratoria poco refinada, digámoslo así. Pablo no era un predicador entrenado en escuelas de oradores, y su predicación era más tosca, era a lo mejor más lenta, no tenía la velocidad, el ritmo que se exigía para los grandes teatros, pero él predicaba la verdad. Él predicaba el Evangelio de Jesucristo. Y sin embargo, estos otros hombres venían y atacaban a Pablo en su apariencia física, decían que es menospreciable su apariencia física. Algunos comentaristas dicen que Pablo habría sido de baja estatura, habría sido más bien delgado y calvo. No era un hombre impresionante en cuanto a su apariencia física. Y además tenía problemas al parecer en sus ojos. Él mismo en otros pasajes habla de esto. Entonces, al verle físicamente, probablemente no era una persona tan atractiva. Pero cuando él predicaba, cuando abría su boca y entregaba la misión, Dios estaba con él, Dios le respaldaba. Y la obra que se hacía a través de la vida de ese hombre era extraordinaria. Era tan extraordinaria que hasta el día de hoy esas palabras están guardadas y se siguen predicando. Pero la iglesia, como le digo, había quedado embobada con estos nuevos maestros que tal vez tenían mejor pinta, que tal vez tenían mejor labia, sabían hablar de una manera especial. Y Pablo, usando ironía, dice, yo la verdad pienso que no he sido inferior en nada a aquellos grandes apóstoles. Otras Biblias traducen grandes apóstoles, título que Pablo les pone, como superapóstoles. En realidad no es un alabo, no es una alabanza, no es un halago que está haciendo Pablo a estos maestros, sino que se está riendo de ellos. Se está riendo de este concepto elevado que tenían de sí mismos. Le está diciendo superapóstoles. Pero es un término de alguna forma irónico que está diciendo estos hombres se creen tan especiales, tan superiores, que son superapóstoles. Pero la verdad es que no existe para un ser humano un cargo más alto o una autoridad mayor que ser apóstol. Apóstol es una persona que está siendo comisionada directamente por Jesucristo para cumplir una misión y se le ha entregado la autoridad y todo lo necesario para que esta persona cumpla esa misión. Entonces, usar el término grandes apóstoles o superapóstoles era una forma de ridiculizar este concepto de sí mismo que tenían estos maestros tan elevados. Ellos se creían superiores a Pablo. Ser apóstol, como decía, era la autoridad más alta que un hombre podría recibir de Dios. Pretender que había apóstoles más elevados que otros era un absurdo. Porque la autoridad no está en algún atributo de la persona, sino en la comisión, en aquello que tiene que hacer. Y no había comisión más alta que la de ser apóstol. Es necesario hacer una pequeña aclaración, porque alguien puede creer
tal vez tomar el texto fuera de contexto y pensar que cuando Pablo está diciendo nada he sido superior a aquellos grandes apóstoles, pudiera estar hablando de los 12 apóstoles, de los apóstoles de Jesucristo, los de Jerusalén. Pero quisiera hacer una pequeña aclaración para que en ese caso no hubiera ninguna duda, que Pablo no está hablando, no está refiriéndose a Pedro, a Mateo, a Judas, a Juan, etc. No se está refiriendo a ellos. Porque de hecho en la carta a los Gálatas, Pablo escribe y él reconoce la autoridad de Pedro, reconoce la autoridad de los otros apóstoles, pero de los verdaderos. Miren lo que dice Gálatas capítulo 2, versículos 8 al 9. Pues el que actuó en Pedro, es Pablo el que está escribiendo, y dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, o sea, a los judíos, actuó también en mí para con los gentiles. En otras palabras está diciendo la misma autoridad que tiene Pedro, pero para con los judíos, porque esa es la misión de él, es la autoridad que tengo yo, pero para los gentiles, porque esa es mi misión. ¿Qué más dice? Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pablo no se refiere aquí como grandes apóstoles a Pedro o a Juan. Se está refiriendo de manera irónica a aquellos que creían ser apóstoles también, pero mejores apóstoles o apóstoles más grandes. Vea que entre Pedro y Juan había compañerismo, dice. Había un entendimiento que cada uno tenía una misión, que no era que uno era mayor que otro. Pedro podría haberle dicho a Pablo, Pablo, ¿sabes qué? A mí se me entregaron las llaves del reino, así que tú te tienes que poner bajo mi cobertura porque yo soy un apóstol más elevado. No fue eso lo que pasó. Pedro dice que reconoció la autoridad que Cristo le había dado a Pablo y le dijo que le vaya bien en su misión, yo seguiré en la mía, compañero. Pero compañero bíblico, no de los otros compañeros. Siga trabajando en su obra y yo seguiré trabajando porque el que operó en usted, compañero, para la obra, operó en mí también. Se da cuenta que no había entre ellos esta sensación de ser un apóstol más elevado, de ser un apóstol que tiene una investidura superior, de que tiene una revelación mayor. Y Pablo ironiza con esto para descubrir la hipocresía y la falsedad de estos pseudo apóstoles. Como veníamos diciendo, era tan elevado el autoconcepto que tenían estos apóstoles fraudulentos que se hacían notar como superiores al mismísimo apóstol Pablo. Pero el problema no era tanto el absurdo de su autoconcepto, no era tanto eso, sino lo peor, por así decirlo, era que los corintios habían caído en el juego de ellos y en vez de rechazarles como apóstoles fraudulentos, comenzaron a considerar sus enseñanzas e incluso caer en el engaño de admirarles. Porque hablaban bonito, porque traían títulos, por apariencia física, etc. Humildemente puedo decir que comparto la aflicción del apóstol Pablo al respecto cada vez que veo que hasta el día de hoy la iglesia cristiana cae en este mismo error, donde hombres engañadores se atribuyen títulos inventados por ellos mismos y hacen que los demás los admiren, y donde muchos se rinden a un culto a hombres que se supone que no han recibido nada sino por gracia, porque el evangelio es por gracia. Y la misma Biblia dice, si yo recibí algo por gracia, ¿dónde está la jactancia? ¿De qué me voy a gloriar como si lo hubiese ganado? Si lo recibí por gracia. Pero hasta el día de hoy hay hombres que buscan ser alabados como si ellos fueran algo superior, como si ellos hubiesen recibido algo mayor, y eso les debe ser reconocido y se les debe dar alabanza. Pablo los descubre y les dice, estos superapóstoles que se presentan, que creen ser superiores, pero Pablo dice, yo creo no he sido en nada inferior a ellos. No sé, díganme en qué he sido inferior. Mire lo que dice el versículo 6. ¿Por qué Pablo dice, no soy inferior a ellos en nada? Versículo 6 del texto que nos corresponde analizar hoy. Dice, pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Pablo reconoce que su oratoria no era
más extraordinaria. Pablo reconoce a que a lo mejor de repente se le lenguaba la traba, se le trababa la lengua, ¿cierto? Reconoce que a veces se demoraba a lo mejor en encontrar una palabra. Pero en cuanto al conocimiento de Jesucristo, en cuanto a su relación, en cuanto a su entendimiento del Evangelio, Pablo era insuperable. Pablo no había sido en nada inferior. Respecto a lo tosco que Pablo mismo reconoce ser al momento de hablar, o sea, en palabras chilenas podemos decir que era con poco brillo Pablo al hablar. Ser tosco es algo que no tenga mucho brillo, es algo que no tenga mucho adorno, es algo que es muy sencillo. A lo mejor la forma de hablar de Pablo, de predicar, era incluso para algunos fome, era incluso para algunos demasiado plana. Pero el conocimiento que tenía este hombre del Evangelio era incomparable. Esta era la acusación favorita de los contendores de Pablo, su oratoria rústica para el paladar refinado de los corintios. Corinto era una ciudad griega, y los griegos, y eso es muy importante que lo tengamos en mente, porque los griegos tenían escuelas de oradores, tenían lugares donde las personas se preparaban para hacer discursos, y aún recibían dinero después de hacer un discurso. No es muy distinto a lo mejor al día de hoy. Así hoy día tenemos personas que son motivadores, ¿cierto? Incluso los llevan hasta las empresas para que hablen y motiven a los trabajadores y se les paga por eso. Bueno, en Grecia y en general en el mundo griego y en Corinto, en esta ciudad, existían lugares donde habían teatros, donde las personas exponían y hablaban, y el mejor orador recibía mejor paga. Porque después de su exposición, la gente le daba plata según la calidad de la manera en que exponía las ideas. A una ciudad así llegó Pablo. Pero él escoge no hablar, como dice él, con excelencia de palabras, sino que se propuso exponer a Cristo de tal manera que toda la admiración fuera hacia Cristo y no hacia su persona. Precisamente en la ciudad donde todos admiraban la oratoria, Pablo escogió hablar de la manera más sencilla para que en ningún caso la gente pusiera los ojos en él, sino que los pusiera en Cristo. Eso es un verdadero evangelista, un verdadero apóstol, un verdadero predicador de Jesucristo. No busca la admiración para sí, sino que todas las miradas sean al Rey. Porque él es como veíamos el domingo pasado, como el amigo del novio que guarda de la novia. No pretende él enamorar a la novia de sí mismo, porque si no sería el peor amigo, sería un adúltero, ¿cierto? Sino que lo que pretende es que la gente ponga su mirada en Cristo, admire a Cristo y alabe a Cristo. Primera de Corintios 2, 1 y 2 dice Pablo mismo a estos hermanos: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, la palabra de Dios, que dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, como les encantaba a los corintios, a los griegos. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo reconoce humildemente que no es un gran orador, pero que su conocimiento de Cristo y del Evangelio sí lo era, sí era grande, y realmente eso es lo que importa. Y lo compartió y lo entregó en todos y a todos los hermanos. Él lo demostró en todo, en toda su manera de ser, en su manera de hablar, en su manera de vivir, en su conducta, en sus palabras. Demostró que su conocimiento de Jesucristo era un conocimiento profundo. Versículo 7 dice: pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Esto que a lo mejor no se entiende, uno lo lee y como que Pablo está hablando de otra cosa ahora. Primero estaba hablando de su oratoria y ahora habla de esto del dinero, del pago. Lo que pasa es que otra acusación que se le hacía al apóstol Pablo era que él no cobraba por su predicación. Mire qué cosa extraña.
Se le criticaba porque él predicaba gratis. Y esta era otra área de ataque de los falsos apóstoles contra Pablo. Los contendores de Pablo consideraban que el hecho que el apóstol no recibiera pago por su enseñanza del Evangelio era una muestra de que sus enseñanzas eran de inferior calidad a la de ellos, que sí recibían ofrendas. Ellos sí recibían, cada vez que enseñaban, pedían un pago. Y que Pablo no los amaba realmente y por eso les enseñaba a ellos gratis y no les cobraba. Pero déjeme explicar algo primero para poder entender bien la situación. Y creo que con este ejemplo me va a entender. En el primer siglo los libros eran escasos. Los cursos no eran dictados en cualquier lugar. Los libros eran las personas realmente. El conocimiento era transportado por personas. No existía una universidad donde usted fuera y ahí recibiera la instrucción. Usted tenía un maestro y ese maestro entregaba la instrucción de todo. Él tenía el conocimiento. Entonces, obviamente, ese maestro recibía un salario dependiendo también de su capacidad, de sus conocimientos. Los libros y los cursos, por así decirlo, eran las personas. Los maestros eran libros andantes que dictaban su conocimiento a quienes quisieran recibir y recibían pago por esto. Pablo, en cambio, escogió dar gratis lo que había recibido gratis. Entregar gratis el conocimiento del Evangelio, el conocimiento del testimonio de Dios. Pero esto sería usado, como decía, por sus enemigos para menospreciar las enseñanzas de Pablo. Pero es algo similar a lo que pasa el día de hoy cuando a usted le regalan un libro o le dicen, hay un curso gratis que está dictando, qué sé yo, la universidad de lo que sea o la municipalidad o qué sé yo. A menudo uno piensa que porque es gratis, el curso es malo. Que porque el libro me lo están regalando, el libro en realidad no es tan interesante. Algo así era lo que estaba sucediendo y de lo cual se estaban aprovechando estos hombres para decir, mire, Pablo entrega gratis su predicación, entonces en realidad es de inferior nivel. Y no sería tanto si lo dijeran ellos, que eran enemigos de Pablo. El problema, vuelvo a decirlo, es que la iglesia empezó a prestar oídos y a decir, en realidad Pablo es medio tosco para predicar. En realidad Pablo lo hace gratis. Nunca nos ha pedido una ofrenda. ¿Será porque se guarda las cosas más importantes para otros? Y empezaron a caer en ese juego. En vez de reconocer que Pablo, aunque fuera tosco en su lenguaje, tenía un conocimiento muy profundo del Evangelio. No había ninguna pregunta que se le escapara. No había pregunta difícil para Pablo. Podían estar escuchándolo horas y horas. Podrían preguntarle horas y horas. Podían preguntarle de lo que fuera respecto al Evangelio. Y Pablo iba a responder con verdad. Porque su conocimiento de las Escrituras y de Jesucristo era acabadísimo. De tal manera que Dios lo usó para completar la Biblia. Usó la sabiduría de Pablo para exponer su mensaje frente a reyes, frente a muchas personas. Lo llenó del Espíritu Santo para que su palabra llegara hasta lugares donde nadie más llegó con el Evangelio. Pero la iglesia empezó a poner los ojos en cosas secundarias, superficiales. Empezó a poner los ojos en que si se movía o no se movía en el escenario, en que si subía la voz, bajaba la voz. Cosas que hasta al mundo de hoy le interesan. A los oradores le enseñan y le dicen, no, es que te tienes que mover en un triángulo, tienes que acercarte a la gente. Pero del conocimiento, y se me habla puras tonteras. No, eso es secundario, porque lo importante es que tú impactes. Pero si lo que estoy hablando, con lo que estoy impactando, no sirve para la vida eterna, no sirve para realmente salvar a las personas, para realmente traer luz, traer paz al corazón de los hombres, ¿de qué sirve que lo haga de la mejor forma, con la mejor oratoria, si siguen yéndose al infierno? Prefiero un predicador tosco, que no sepa al moverse en el escenario, que a lo mejor se queda aquí quieto, pero que me lleva con su palabra al cielo, que me lleva a Cristo y que conoce la verdad. Pablo era a lo mejor un predicador poco agraciado, humanamente, a través de los ojos humanos, pero tremendamente agraciado, divinamente, con la luz de Jesucristo en su vida.
Entonces Pablo era menospreciado por esta causa. Y Pablo no le habla a sus contendores, sino que le habla a la iglesia. Y les dice acá, le dicen, mire, lo voy a leer en esta otra versión, la versión nueva traducción, nueva versión internacional, perdón, que me gusta porque creo que queda más claro lo que está queriendo decir. Escuche, dice, es que cometí, el mismo versículo 7, es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes, predicándoles el Evangelio de Dios gratuitamente. ¿Se entendió? Pablo les pregunta, ¿acaso me equivoqué? ¿Acaso fue pecado darles el Evangelio gratis? Versículo 8. De hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas, ayuda para servirles a ustedes. A mí también se me lengua la traba, perdón. Despojé a otras iglesias, porque aquí el versículo 9 luego dice que de Macedonia llegó una ofrenda para que Pablo pudiera seguir trabajando en Corinto. ¿Qué dice el versículo 9? Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. No fue al hermano, ¿sabe qué? ¿Me puede pagar por lo que le prediqué ayer? ¿No? Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Corinto al sur, Macedonia al norte. Corinto, una ciudad próspera, rica. Macedonia arriba, no era puerto, no tenían muchas luquitas. No eran una iglesia muy pudiente. Sin embargo, los hermanos de Macedonia vinieron, bajaron hasta Corinto y trajeron una ofrenda para el apóstol. Y esa ofrenda permitió que Pablo pudiera seguir predicando en Corinto. Tal era el amor que Pablo tenía por los corintios, que trabajaba con sus propias manos para sostenerse y seguir predicándoles, o, como señala este versículo, recibió ofrendas de otras personas para seguir trabajando entre los corintios. Lo acusaban de que él tenía poco amor porque no cobraba, y era todo lo contrario. Les tenía tanto amor que no quería ser carga para ninguno de ellos. Ahora, lo llamativo en este pasaje, como decía, es que las iglesias de Macedonia eran iglesias de muy escasos recursos, ubicadas en la región más bien pobre del mapa, y Corinto era una ciudad portuaria muy rica, y la iglesia contaba al menos con un par de hermanos de buena situación económica que perfectamente podrían haber sostenido toda la obra misionera de Pablo y más. Las iglesias pobres de Macedonia fueron mucho más generosas y atinadas con la labor apostólica que Pablo realizaba en otra ciudad, y las iglesias de Corinto, que fue la beneficiaria del trabajo de Pablo, tuvo que ser exhortada, tuvo que ser despertada para que ofrendara. Y ni siquiera para él, eso lo vimos en otros pasajes. Pablo pidió que ofrendaran, les dice, bueno, lo que quisieron hacer en algún momento, háganlo, no dejen sin hacerlo. ¿Se acuerdan de esa predicación respecto a la ofrenda? ¿Sí? Sí, yo sé que se acuerdan porque los tesoreros me contaron que tuvieron buena respuesta, buena recepción. No se olviden, Pablo tuvo que exhortarles a que ofrendaran, a que entregaran. Y ellos tenían más recursos que los macedonios. Los hermanos de Macedonia son nuestro ejemplo a seguir. Un comentarista bíblico señala lo siguiente: estos donantes proveyeron fondos para que el evangelio se propagara entre gente que era más rica que ellos, más próspera que ellos. Juan Calvino comenta al respecto que pocos macedonios hay hoy en día y cuántos corintios por doquier. Los corintios eran hombres cómodos que estaban ahí recibiendo, y que ellos no pensaron, ¿le faltará algo al apóstol? ¿Tendrá para comer? Sino que se quedaron ahí, se pusieron a juzgar incluso cosas superficiales. Hoy no me gusta tanto como habla Pablo. Pablo habla como que, no sé, podría ser como Apolos. Apolos me gusta más. Y eso pasó en Corinto, empezaron a hacer equipos. No, a mí me gusta Pedro, no hayan escuchado a Pedro, porque Pedro es entretenido. Versículo 10 y 11 dice, para que vayamos terminando: por la palabra de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Pablo está diciendo, nadie me va a impedir que yo siga predicando el evangelio gratis,
que lo siga entregando a toda persona, que no tenga que yo depender de si me pagan o no me pagan el predicar. Yo voy a seguir predicando, voy a seguir anunciando. La región de Acaya es la región donde estaba la ciudad de Corinto, geográfica, ¿cierto? Si quieres saber más detalles, venga a las clases de estudio bíblico, ahí ponemos mapas y todo lo demás los días jueves. Pero Pablo está diciendo, no voy a cambiar, no voy a empezar a depender del salario que me den según mi oratoria. No voy a hacer eso, no voy a hacer que eso determine mi predicación, sino que voy a predicar, y si no tengo dinero voy a trabajar con mis manos para seguir predicando. O el Señor me suplirá de la manera que Él quiera. ¿Y esto porque no los amo?, dice. ¿Acaso no les cobro porque no los amo? Él pone a Dios como testigo. Dice, Dios lo sabe. Son preguntas retóricas que hace. Por supuesto que los amaba profundamente. Pero estos apóstoles fraudulentos, estos enemigos de Pablo, estaban queriendo menoscabar la relación entre el apóstol Pablo y la iglesia, haciendo que los corintios pusieran sus ojos en cosas que no tienen importancia, como la apariencia física del apóstol, como si hablaba bonito o como decía, o tartamudeaba, en vez de poner la mirada en el conocimiento que estaba entregando y en el amor que él estaba dando, al incluso postergarse a sí mismo por enseñarles. El amor de Pablo por los corintios lo llevaba a negarse a sí mismo. Primera de Corintios 9:18 dice, ¿cuál es mi galardón?, Pablo pregunta. Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, su derecho de recibir pago. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Mire el amor que tenía este hombre. Dijo, yo prefiero no recibir salario y de esa manera alcanzar a más personas. Porque así no dependo de si me pagaron o no me pagaron. Yo quiero predicar a Jesucristo y que muchos más vengan al arrepentimiento y a la salvación. El amor de Pablo por los corintios, como lo decía, lo llevaba a negarse a sí mismo con tal de alcanzar a un mayor número. Prefería estar incómodo y tal vez pasando necesidad, pero logrando alcanzar a mayor número de personas con el Evangelio de Jesucristo. Y es que el verdadero ministro del Evangelio sirve con la predicación de la palabra y no se sirve de la palabra. ¿Se entiende eso? Él sirve, le entrega la palabra. No se sirve de ella entregándola para recibir algo a cambio. Como tristemente hasta el día de hoy tenemos charlatanes en la televisión, charlatanes en internet, en muchos lados, que se sirven de la palabra, que ellos predican y ellos hablan de revelaciones. Y pasadito dicen, tienen que ofrendar para mantener mi ministerio. Pasadito piden el dinero. Bueno, y si usted quiere saber más, ahí está mi predicación por la módica suma de 15,000 pesos. Han pasado 2000 años y al parecer hay vicios que no han cambiado. Pero por eso Dios también nos dejó su palabra, para que reaccionemos, para que miremos las cosas con cordura, que es lo que Pablo está tratando de hacer, que los hermanos retomen la cordura. Concluyamos. Pablo viene siendo atacado por su predicación, porque su predicación no es con lenguaje u oratoria sofisticada, y además era gratis. Ambos aspectos sin importancia si de la salvación eterna se trata. Pero muchas veces consideramos como factores importantes este tipo de cosas, y eso habla de nuestra inmadurez. Una iglesia que considera importante si el predicador es entretenido o no es entretenido, si el predicador se viste con un terno Armani o un terno de Fashion Park, entonces es una iglesia inmadura. Es una iglesia que no ha entendido el mensaje de Jesucristo. Porque el mensaje de Jesucristo no es un mensaje de este mundo, sino es un mensaje del cielo. Entonces no puede ser medido ni pesado con cosas de este mundo. La iglesia de Corinto estaba pesando la predicación con medidas de este mundo. Y estaba pesando al apóstol Pablo con cosas que no tenían importancia. Le voy a poner un ejemplo.
usando la profesión de mi querido amigo. A nadie sensato le importa si el cirujano que lo va a operar de un cáncer mortal escribe con bonita letra. No le importa, ¿cierto? ¿Qué importa si tiene bonita letra o no tiene bonita letra? Así que puedes seguir escribiendo, amigo querido, de la manera que escribes. ¿Qué es lo que me interesa? Que el cirujano sepa muy bien de mi enfermedad y sea diestro al operar. No me interesa si utiliza un bisturí de oro o utiliza uno que se apaga cada rato. No me interesa eso. Yo quiero que el cirujano que me va a operar de un cáncer sea un hombre que tenga un conocimiento profundo de lo que está haciendo, independiente de cómo escriba, cómo se vista, cómo hable. Así también, si de la salvación de nuestras almas se trata, no pongamos nuestros ojos en cómo se viste, cómo se para o cómo habla el predicador, sino si su predicación es conforme a la verdad de Jesucristo, si su predicación realmente es una predicación con conocimiento profundo de la persona que nos va a llevar al cielo, de la persona de Jesucristo. Nuestra mirada para evaluar lo que nos enseña, cuando se nos enseña la Biblia, no debe estar en cosas secundarias, como le decía. Tampoco debe estar en el templo donde se predica, en el lugar donde estamos. Queremos que este lugar sea hermoso, pero si se nos quemaron un par de ampolletas, bueno, las arreglaremos cuando podamos. Pero ¿qué importa si nos faltan ampolletas físicas, pero tenemos la luz de Cristo en medio nuestro? Si Cristo está brillando entre nosotros, entonces eso es lo que realmente debemos juzgar. Eso es lo que realmente nos debe motivar para acercarnos un domingo a la iglesia. Hay lugares llenos de luces, hay lugares llenos de música estridente, llenos de hermosos adornos, pero vacíos en cuanto al conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Se lo digo, usted puede buscar. Y lleno de gente. Y gente va todos los domingos a escuchar un mensaje motivador, un mensaje que los va a llevar a la misma miseria en la cual viven. Sí, porque solo el mensaje de Jesucristo, que nos llama al arrepentimiento, que nos llama a morir a nosotros mismos, que nos llama a reconocer que Él es Señor y que Él es Rey y nosotros somos sus siervos, es el mensaje que nos lleva a la salvación y a la libertad. Los falsos apóstoles y falsos maestros siempre buscarán que se les reconozca como hombres con una autoridad o rango superior. Y tristemente, así como en Corinto, aún muchos en la iglesia, en vez de rechazarles como fraudulentos, caen en el juego de llamarles por sus títulos rimbombantes y aceptar que se les rinda admiración. El verdadero siervo de Jesucristo no es aquel que tiene una oratoria cautivante, sino aquel que realmente conoce a su Señor, sabe lo que Él quiere y expone su mensaje con fidelidad. En otras palabras, el verdadero siervo es aquel que conoce y enseña correctamente la Escritura, correctamente la Biblia. Y por último, tengamos cuidado de caer en el pecado de los corintios, quienes eran rápidos para fijar la mirada en cosas secundarias, como si Pablo era tosco, como le decía, o si era lento en su momento de hablar. Seamos como los macedonios, que aunque eran de pocos recursos, dieron lo poco que tenían para apoyar la labor misionera, para apoyar la predicación del Evangelio. Y no me refiero a dinero solamente, mi hermano. No vamos a hacer una ofrenda después de esto para que podamos seguir predicando. Ustedes saben, nosotros no recibimos sueldo. Tal vez algún día, alguno de nosotros o de entre ustedes se dedique tiempo completo. Si Dios así lo permite y crecemos mucho más, a lo mejor va a ser necesario. Y ahí entonces sí, va a ser necesario sostener a alguien, a una familia. Pero hoy en día Dios nos permite predicar sin depender de un sueldo. Pero no me refiero solamente al dinero. Me refiero, mi hermano, a que usted pueda apoyar este lugar con su oración constante por quienes predicamos y por todos los hermanos. Apoye con su asistencia puntual y con regularidad. Apoye con su ayuda a quienes la necesiten dentro de los hermanos, visitando y llamando, animando a los que vea débiles. Apoye deteniendo el cagüín, porque el cagüín es destructivo.
Porque cuando alguien empieza a decir, mira, ¿te fijaste cómo fue vestido tal persona? ¿Te fijaste que el domingo Pablo predicó con polera nomás? Una polera de varios colores. ¿Qué importa eso? ¿Y de qué predicó? No sé, pero la polera me gustó. ¿O no me gustó? ¿Qué importa eso? Apoye deteniendo el cagüín. Apoye no poniendo oídos a cosas que no tienen importancia y que dividen. Apoye orando para que haya unidad entre nosotros. Apoye asistiendo, porque todo eso va a servir para que la obra misionera en este lugar crezca. Todo eso va a servir para que podamos seguir predicando, seguir creciendo y llegando a otras personas. Seamos como los macedonios, que aunque tenían poco, apoyaron mucho más de los que tenían mucho. Siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, que no hizo su obra esperando alguna retribución, nosotros también hagamos todo motivados por el amor de Cristo que nos ha dado y que mora en nosotros. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque tú no nos dejas, porque no nos abandonas nunca, sino que nos sigues alimentando y nos sigues dando tu palabra y nos sigues dando tu luz, tu dirección. Señor, no creemos ser mejores que los corintios. No creemos ser mejores que otros hermanos que hoy en día están en el error y rinden adoración y admiración a hombres. Y por eso oramos por nuestra vida y por la de ellos, para que nos libres del error. Te damos gracias porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino realmente y nos alumbra y nos muestra por dónde debemos caminar y por dónde no debemos caminar. Te ruego, Dios, que tu palabra llegue tal vez a algunos que están perdidos en iglesias, en congregaciones donde rinden admiración y alabanza a hombres y no a ti. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia fiel y no una iglesia adúltera que admira a los hombres, sino una iglesia fiel que te admira a ti y te ama a ti. Ayúdanos, Señor, a poner lo que tenemos, aunque sea poco, pero ponerlo al servicio tuyo para que el Evangelio siga creciendo en este lugar. Y perdónanos cuando somos cómodos, cuando somos criticones, cuando somos rápidos para mirar cosas secundarias, poner nuestros ojos en situaciones que no vale la pena comentar y que somos más bien de estorbo para tu Evangelio en vez de ayuda para que crezca, para que avance. Ayúdanos a ser como los macedonios, humildes, sencillos y que trajeron un aporte para que tu palabra pudiera seguir siendo predicada. Pon en nosotros ese corazón, Señor, porque sabemos que esos son escasos, que tales hombres son escasos, Señor. Compartimos las palabras de Calvino, que él pensó hace 400 años aproximadamente esto, pero ha pasado el tiempo y seguimos pensando lo mismo. ¿Cuántos corintios por doquier y cuán escasos son los macedonios? Ayúdanos, Señor, a ser como estos varones que sirvieron con lo poco que tenían, pero fue grande su ayuda porque tu Evangelio resplandeció aún más allá de sus límites. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga. Nos despedimos entonces de los hermanos que están en las transmisiones. Que el Señor les bendiga.